Bienvenidos al Museo de Minerales Andrés del Castillo. En esta oportunidad quiero invitarlos a recorrer conmigo la sala de exposición permanente de metalurgia y orfebrería en el Perú antiguo. ¿Me acompañan? En esta sala se exhiben 37 ejemplares de la orfebrería prehispánica procedentes de diferentes sociedades desarrolladas en el norte, centro y sur de nuestro país. Debemos resaltar que las culturas del Perú antiguo no solo destacaron por su destreza en la elaboración de cerámicas y textiles, sino también en la orfebrería. Es por eso que el perfeccionamiento de las técnicas de manufactura y decoración se pueden apreciar en la calidad de las piezas halladas en las excavaciones arqueológicas, muchas de las cuales se exhiben en los museos nacionales como internacionales. Nuestro territorio tiene una larga tradición metalúrgica de desarrollo y perfeccionamiento. Desde el primer ejemplar hallado en Xiscayrumoco, en el departamento de Puno, datado en una antigüedad de aproximadamente 2000 años antes de Cristo, entre otras piezas halladas en Punturhuasi, en Cajamarca, hasta el trabajo de sociedades como los Vicús, Recuay, Moche, Lambayeque, Chimú, Ixma e Inca. Estas sociedades trabajaron principalmente el oro, la plata y el cobre y sus aleaciones, destinadas a la elaboración de ornamentos personales, utilería ritual y herramientas, destacando el desarrollo de técnicas que otorgan al metal la apariencia de oro y la plata y el valor simbólico y religioso. Iniciaremos la exposición explicando el proceso de extracción del mineral, que es la minería, cómo este es transformado en metal en los talleres de fundición y finalmente el trabajo en los talleres de orfebrería, donde los maestros orfebres dieron a las piezas su forma ornamental y utilitaria que actualmente apreciamos. La minería es el proceso de extracción de los metales desde sus yacimientos. Existen dos tipos de yacimientos de donde eran extraídos los minerales o la materia prima. Uno es el yacimiento primario filoniano, donde el mineral se encuentra en filones o vetas, en minas y socavones y es originado a partir de los procesos geológicos. El otro es el yacimiento secundario dendríticos o placeres, donde se encuentran los granos o pepitas de metal depositados en los ríos, originado por el desprendimiento de granos de metal causados por aluviones o derrumbes en los lechos de los ríos. Esto fue practicado desde la época prehispánica hasta la actualidad. En el caso de las minas, estas fueron trabajadas por medio de socavones o túneles que eran muy pequeños y solo permitían el ingreso de un individuo aproximadamente. Se trabajaba hasta una profundidad prudente que dependía de la capacidad de ventilación, iluminación y propensión a derrumbes. Las herramientas que usaban para la extracción y transporte fueron martillos de piedra con mango de madera, puntas de metal, barretas de algarrobo o metal, astas de venado, entre otros. Y para transportar el mineral usaban cestas, bolsa de cuero, que era llevado en el lomo de los animales, o espaldas del minero. Un ejemplo del trabajo de un minero en un socavón, una ilustración basada en la infografía del Museo del Sitio de Puruchuco. Estos socavones tenían aproximadamente una profundidad de 70 metros. Posterior a la extracción del mineral y antes de su traslado a los talleres de fundición, se realizaba el payaqueo. Esta actividad se realizaba al pie de la mina y consistía en separar la mena de la ganga, para lo cual se trituraba el mineral en un batán al pie de la mina y finalmente se seleccionaba la mena, que era lo útil, y se descartaba la ganga, lo que no se utilizaba. En el caso de la extracción de minerales en los ríos, se utilizaban bateas o tinas con una base convexa, que permitía el asentamiento del mineral mientras éste era lavado por el agua del río. Para esto echaban la tierra mezclada con oro en las tinas, lo cual lavaban muchas veces hasta retirar toda la tierra, obteniendo así las pepitas de oro, que se asentaban en el fondo de las tinas por ser más pesados. Los principales metales que se trabajaron fueron el oro, la plata y el cobre, las cuales sirvieron de materia prima para la elaboración de aleaciones, creando objetos de culto, ceremoniales y ornamentales, como las coronas, las máscaras pectorales, la nariguera, entre otros ornamentos personales. La metalurgia es la técnica de fundición para extraer metales que se encuentran dentro de los minerales que luego serán transformados mediante el proceso de fundición. Una vez extraído el mineral de los yacimientos, estos serán trasladados a los talleres de fundición, donde se molían y fundía el mineral hasta 2 veces, para eliminar los residuos e impurezas, separando la escoria de los prilos.
que era el metalud. Finalmente los pril seleccionados se colocaban en los crisoles para fundirlos y generar las tortas metálicas o lingotes. A partir de moldes de piedra o metal, finalmente se trasladaba al taller de los orfebres para su transformación. El centro de fundición más importante y conocido se encuentra en Batán Grande, en Lambayeque, y fue estudiado por el arqueólogo Izumi Shimada. Estos talleres estuvieron vigentes durante el periodo Lambayeque Inca y los hornos alcanzaron una temperatura de 1100 a 1200 grados centígrados. Para el proceso de fundición se necesitaba el mineral o mena extraída de los yacimientos, los minerales fundentes como hematita o limonita, que ayudaban a disminuir el punto de fusión del mineral. Como combustible usaron el carbón de algarrobo o excremento de llama. Esto elevaba y mantenía la temperatura hasta alcanzar los 1150 grados centígrados. Y para la inyección de aire al horno se utilizaba la fuerza de los pulmones de 3 a 4 individuos que soplaban a través de unas cañas que tenían en el otro extremo, objetos de cerámica conocidos como toberas. El horno usado por los lambayeques era un horno que tenía forma de pera y que fueron cavados en la tierra, medían aproximadamente 25 centímetros de largo y estaban cubiertos de arcilla refractaria. Se necesitaba de la capacidad pulmonar del hombre para avivar y mantener el fuego. Y para el proceso y uso del horno, primero se realizaba la trituración y molienda, se separaba las menas de las gangas. Después se fundía la mena y se volvía a moler para separar los nódulos de metal de las impurezas, para luego someterlo a una segunda fundición y de esta manera se obtenía la denominada torta metálica, que finalmente era transportada a los talleres de orfebrería. Con respecto a las aleaciones, los orfebres prehispánicos tenían conocimiento y habilidad para las aleaciones. Esta técnica era muy importante pues permitía combinar las propiedades de los metales de tal manera que se aprovechaba la maleabilidad del oro o la plata y la dureza del cobre. Esto permitió a las sociedades del Perú antiguo obtener piezas con apariencia de oro y plata, pero con un alto contenido en cobre, además de reducir el grado de fusión de la misma. Inicialmente las aleaciones se dieron de manera natural, siendo la tumbaga una aleación natural de oro y cobre y que sirvió como ejemplo para el desarrollo de aleaciones artificiales. La orfebrería es el proceso por el cual se trabajan las tortas metálicas o lingotes para elaborar piezas utilitarias o suntuarias. Abarca las técnicas de manufactura y decoración. La fabricación de piezas de metal era realizada en talleres por un amplio y variado grupo de expertos orfebres, quienes se ubicaban en las ciudades o en las plataformas de los centros ceremoniales, ya que tenían que estar cerca a los sacerdotes y a la nobleza para que les indicaran el diseño u iconografía a elaborar. Cada técnica requería de un instrumento determinado, aunque no se sabe con exactitud cómo se organizaba y distribuía el trabajo en los talleres. Sin embargo, se conocen las técnicas porque aún se mantiene la tradición de orfebres en el norte del país. Los instrumentos usados para los orfebres fueron muy diversos en forma y en tamaño, así como en el material empleado. Algunos ejemplos de herramientas eran el martillo en forma de pera, yunques o taces que eran elaborados en piedra duras y pulidas, cinceles, punzones y buriles, y una pieza rectangular oscura para hacer el doblez, embutidores con diseño y formas esculpidas de piedra, granate, hematita y moldes para el vaciado que eran univalvos y bivalvos, es decir, de una o dos piezas y entre otras herramientas que usaba. A continuación explicaremos algunas de las técnicas de manufactura y decoración con los cuales se trabajaban las piezas que exhibimos en nuestra sala. La técnica de manufactura del laminado se daba con la ayuda de un martillo y yunque para obtener láminas de diversos espesores, de pequeña y de gran dimensión. Usaban telas para evitar las huellas del martillado. Vemos en la imagen un ejemplo de trabajo de laminado y la lámina ornamental como resultado de la técnica. Recopado o embutido profundo era otra técnica que se usaba a partir de una sola lámina de metal. Se le daba la forma de copa o recipiente profundo. Con la ayuda de un bloque de madera o alma y martillo, se formaban objetos a partir de una sola lámina sin uniones. Por ejemplo, los vasos retratos Sicam de oro y plata. Vemos la imagen, la técnica de recopado implica varias fases en la elaboración de un vaso. El molde o matriz de madera varía en sus ángulos según la forma que va adquiriendo el vaso. Y al lado derecho
observamos una riñonera de la costa central Ichma, resultado de la técnica. El vaciado es otra técnica donde se vertía el metal fundido en estado líquido sobre un molde de cerámica, piedra o metal, adoptando así la forma deseada. Esta técnica era usada para elaborar puntas de flechas, naipes, cuchillos, herramientas agrícolas y figurinas. En la imagen apreciamos una posible fabricación de un cuchillo ceremonial a través de la técnica del vaciado y a la derecha un cuchillo ceremonial perteneciente al horizonte tardío. La cera perdida era otra técnica elaborada con un molde de cera que se cubría de arcilla refractaria. Se sometía al fuego para que la cera se derretía y deje en vacío la forma deseada. Este se rellenaba con metal fundido y al enfriarse el molde de arcilla se tenía que destruir para obtener el ejemplar único en metal. Fue una técnica poco practicada en el Perú por la escasez de la cera de abeja melífera. Vemos una recreación de la técnica del vaciado y a la derecha un tupu o alfiler recuay creada con la técnica de la cera perdida. Esta presenta diseños cincelados e incrustaciones de mineral, posible crisocola. En las uniones se dieron de dos tipos: el mecánico, donde se unían partes de una pieza usando otros elementos como cintas metálicas, grapas, lengüetas, clavos, obteniendo piezas articuladas y elementos móviles y por presión. La unión metalúrgica o soldadura se introduce un material de relleno que luego será derretido con la ayuda de tubos sopletes y un mechero. En la imagen es una recreación de la técnica de unión metalúrgica. Derecha un cascabel elaborado en dos placas con la técnica del embutido y unida por soldadura. El embutido es otra técnica donde se le da a la pieza la concavidad o convexidad a golpe de martillo, colocada sobre una superficie blanda o sobre moldes de madera, piedra o metal para elaborar diversos diseños y esferas. Se aprecia la recreación de la técnica de embutido y a la derecha un ornamento de cetro lambayeque de cobre plateado trabajado con la técnica de laminado, embutido y soldado. Y por último el doblez de hoja, que se daba con la ayuda de una grifa o de una piedra con surco y un instrumento punzante, Esto se realizaba un doblez uniforme en la lámina de metal. Esta técnica permitía dar diferentes formas a las láminas, logrando que el orfebre plasme su diseño de manera tridimensional. La imagen es la recreación de la técnica del doblez de hoja y a la derecha una pinza o depilador chimú trabajado con las técnicas de laminado, embutido, recortado y doblez de hoja. Con respecto a las técnicas decorativas, podemos encontrar el repujado, donde se decora la pieza con grabados en relieve con la ayuda de un cincel, buril o punzón, y se trabajaba la lámina por el anverso y reverso. Es una lámina ornamental tiahuanaco, trabajada con la técnica de laminado, recortado y repujado. La filigrana es otra técnica trabajada con hilos o alambres delgados de metal, generando diseños y siendo soldadas sobre la superficie de la pieza. Apreciamos un anillo del intermedio tardío, la costa central, trabajada con la técnica de la filigrana para el desarrollo del diseño reticulado. Otra técnica es el engaste e incrustaciones. Se daba con la ayuda de una resina orgánica, donde se pegaba sobre la superficie de metal conchas y piedras semipreciosas, como la crisocola, la malaquita o las conchas de espóndilo, y también las perlas. Estas eran previamente recortadas con la forma deseada. Esto es un anillo lambayeque, trabajado con la técnica de laminado, recortado, doblado e incrustado de mineral, posible crisocola o malaquita. La técnica del dorado y plateado se daba a la superficie metálica de la pieza y se realizaba de dos maneras, por reducción o electrolisis química. Como se puede apreciar en la imagen, es un tocado pectoral de cobre dorado vicus, trabajado con la técnica de laminado, repujado, dorado. Esto presenta restos de pequeñas placas colgantes unidas por cintas metálicas. La función y uso de las piezas eran en su mayoría de uso ornamental, corporal, ya que tenían un valor religioso y un significado de estatus social, que distinguía rango, edad e identidad de las personas que lo portaban. Estos ornamentos eran trabajados en oro, plata y cobre, Como podemos apreciar, un tupus inca
elaborado con la técnica del vaciado y martillado. El tupú era un prendedor que formaba parte de la vestimenta desde época prehispánica. Fueron elaborados en distintos diseños ornamentales y aleaciones. Se usó el oro, la plata, tumbaga, el cobre y bronce, y se usaron para sujetar la manta o yicta de las mujeres. Con respecto a la conservación y restauración de las piezas, todas las piezas que se exhiben en nuestra sala de metalurgia y orfebrería fueron halladas en entierros funerarios provenientes de excavaciones arqueológicas, por la cual presentaban diferentes tipos de deterioro físico y químico, como corrosión activa, oxidación, presencia de sales, grietas, resto de tierra, entre otros agentes de deterioro. Es por ello que fue necesario intervenirlas para detener el deterioro de los objetos de metal, darles estabilidad y recuperar toda la información posible en su estado físico, artístico e histórico, teniendo como objetivo facilitar su apreciación y comprensión. Este trabajo fue realizado por la conservadora y restauradora Edith Ponce, y la curaduría estuvo a cargo de la historiadora de arte y conservadora del MAT, la licenciada Pilar Berrocal. Podemos apreciar en estas imágenes la pieza trabajada, fotografía del antes y el después de la intervención, realizada esta pinza o depilador chimú. El tratamiento que se hizo fue la limpieza mecánica, limpieza química, colocación de inhibidor, consolidación y monitoreo constante a todas las piezas exhibidas en nuestra sala. Todas estas piezas son ejemplos de la tecnología y la calidad estética del trabajo de los artesanos orfebres que nos antecedieron, las mismas que forman parte de nuestro patrimonio cultural por ser documentos históricos y ejemplos de la evolución de la tecnología, habilidad artística, el gusto estético, ideología y costumbres asociadas a rituales de la época. Un motivo más para sentirnos orgullosos de la herencia cultural que hemos recibido y que debemos preservar para el disfrute de las próximas generaciones. Esta información ha sido recopilada en base a los trabajos de los investigadores como la doctora María Luisa Fetter, Paloma Carcedo, Izumi Shimada y George Peter, autor del libro Minería y Metalurgia en el Antiguo Perú. Los invitamos a todos a que puedan visitar nuestra sala de metalurgia o orfebrería en el Perú Antiguo. Estamos trabajando en toda la implementación del protocolo de bioseguridad para poder atender a todo el público en general y a la comunidad universitaria que quiera venir a visitarnos. Siempre estaremos con las puertas abiertas.